Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este curso de JavaScript básico y vamos a estar hablando acerca de las condicionales. Recuerden que en el video anterior solamente traté el tema de los operadores aritméticos, entonces en este video, como vamos a hablar acerca de condiciones, veremos antes los operadores de relación y los operadores lógicos. Entre los operadores relacionales, aquí yo hice unos comentarios para que ustedes puedan ver cuáles son. Tenemos el signo de mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de, estrictamente diferente de, igual que y estrictamente igual que. Esos serían pues todos los operadores relacionales que tenemos en JavaScript. Ahora vamos a ver cómo estos se emplean en nuestra consola. En un console log simplemente vamos a utilizar valores numéricos en este caso para ir comparando cómo funcionan cada uno. Supongamos que aquí tenemos 5 y yo digo 5 es mayor que 7, pues esto es false y miren, aquí me lo devuelve. Entonces eso quiere decir que este operador nos indica que el número que se encuentra a la izquierda lo va a evaluar dependiendo de este símbolo. Está diciendo si 5 es mayor que 7, pues el console log me dirá si esto es verdadero o si es falso. En este caso, aquí claramente me marca en la consola que esto es falso porque 5 no es menor que 7. Ahora, si yo coloco 5 es menor que 7, pues aquí sí me dice true porque 5 es menor que el número 7. Ahora, si yo digo 5 es mayor o igual que 7, esto es false. ¿Por qué razón? Porque 5 no es mayor ni tampoco es igual que 7. En cambio, si yo coloco aquí 9, me dice true, porque 9 sí es mayor que 7, pero no es igual a 7. Pero sí se está cumpliendo uno de los primeros parámetros que tiene este operador llamado mayor o igual que. Lo mismo pasa si yo utilizo acá el operador menor o igual que. Aquí me dirá falso, porque 9 no es menor que 7 ni tampoco es igual a 7. Ahora, si yo cambio el 9 y coloco un 7, me va a decir que esto es true, porque a pesar de que 7 no es menor que 7, sí es igual a 7, solamente porque acá tiene el último de la combinación de este operador menor o igual, dice que tiene que ser igual al número que se está evaluando del lado derecho de la operación. En el caso del operador diferente, quiere decir que si ambos valores son distintos. Por ejemplo, si aquí yo tengo 8 y yo digo 8 es diferente de 7, esto quiere decir que es verdadero, porque 8 y 7 no son lo mismo. En cambio, si yo coloco acá 7 es diferente a 7, pues aquí me dice falso, porque en realidad son el mismo valor. Ahora, con el igual pasa lo mismo. Con el igual me compara si esos dos valores son iguales. Por ejemplo, aquí me dice 7 es igual a 7, verdadero, porque ambos son 7. Pero ¿qué pasa si aquí yo coloco 9? 9 es igual a 7, pues falso, porque 9 no es 7. Ahora, hay que tener ojo con este operador y con este, porque no se pueden confundir ya que funcionan de manera distintas. Y les voy a explicar el por qué este operador y este operador no se tienen que usar y en cambio se tienen que usar los estrictamente iguales o los estrictamente diferentes. Miren qué sucede. Cuando nosotros tenemos esta expresión, estamos diciendo que si el valor de 7 es igual a 7, y eso es verdadero. Pero recuerden que en uno de los temas de este curso, creo que fue el segundo video, hablamos acerca de variables y tipos de datos. Y recuerden que estamos aquí comparando datos numéricos. Miren qué sucede si el 7 yo lo convierto en un tipo de dato string, simplemente introduciéndolo en comillas. Me sigue dando true. Y esto no puede ser posible porque un string no es lo mismo que un número. Entonces ahí entra en conflicto la utilización del operador igual. Y por eso existe el operador estrictamente igual, que es con los tres signos de iguales, el cual me dice que tienen que ser del mismo tipo de dato. Por eso aquí me envía un false, porque un 7 en string no es lo mismo que un 7 numérico. Por eso hay que tener mucho ojo a la hora de utilizar estos operadores. Lo mismo pasa si nosotros tenemos el operador diferente que. Aquí me dice true porque 8 sí es diferente a 7. Pero miren qué sucede si yo coloco que esto es un 7, pero de tipo número. Me dice false porque no son números diferentes, son números iguales. ¿Qué pasa si yo lo entro entre comillas? Colocamos las comillas y me sigue diciendo falso, porque no son números diferentes, son números iguales. Ahora, ¿qué sucede si acá yo coloco pues un 8? Pues miren, aquí me dice true.
Y esto es imposible porque recuerden que esto es un tipo de dato string y esto es un tipo de dato numérico. Entonces, si hago esta comparación, me dice true. Me dice true. Entonces, si lo volvemos para atrás, si lo volvemos para atrás, me sigue diciendo true. Entonces, este operador hay que tener mucho en cuenta la utilización del mismo, porque tal vez ahora ustedes me pueden ver, bueno, da igual, porque se puede utilizar tanto este como este. Pero recuerden que este tiene más precisión en lo que es el tema del tipo de dato. Miren qué sucede si el estrictamente diferente yo lo pongo con tipo de datos distintos. Sigue siendo true, pero si yo lo coloco acá con un 7, que sea de tipo número, sigue siendo true. Ahora, ¿cómo sería false? Pues si yo coloco acá un 7 normal, aquí sí me daría un false. ¿Vieron la precisión? Que aquí este operador evalúa más el tipo de dato en concreto que este, ya que este no toma mucho en cuenta ese apartado. Quizás con el tema del igual ustedes lo entendieron mejor, pero pudieron notar ahí la breve diferencia que hay entre el igual y el estrictamente igual. Entonces, esa parte ya explicada, vamos a ver ahora los operadores lógicos. Los operadores lógicos son aquellos que nos permiten a nosotros evaluar dos expresiones. Por ejemplo, esas expresiones nos permiten a nosotros saber... Disculpen ese pequeño corte ahí que realicé, tuve que hacer un corte rápido, pero bueno, como decía anteriormente, los operadores lógicos son aquellos operadores que nosotros utilizamos para comparar dos expresiones. Y dependiendo de esas dos expresiones que se evalúen, pues esos operadores ayudarán a que nuestras condiciones se ejecuten. Tenemos dos operadores lógicos. El primero es el y o and, y este es verdadero, o sea que ejecuta la condición si ambas condiciones son true. En el caso del or o el o, es verdadero si se ejecuta al menos una, si al menos una es true. Entonces, esto lo tenemos que observar claramente. También tenemos otro, que se me olvidó, que es el de negación, que es este, negación. Este lo que hace es que evalúa si uno está verdadero, pues lo convierte a falso, y si está falso, lo convierte a verdadero. Esto lo entenderemos ahora cuando hagamos el tema de las condicionales. Ahora, ¿cómo podemos crear condiciones utilizando JavaScript? Pues fácilmente. Las condiciones se utilizan para evaluar posibles casos o caminos que tiene que tomar nuestro algoritmo. En este caso, utilizamos la palabra reservada if para evaluar una condición. Y acá yo puedo decir lo siguiente: 5 es mayor o igual a 7. Y dependiendo a eso, yo enviaré un console log que diga si es. Ahora, en este caso no se muestra nada porque tenemos que evaluar qué pasaría si esa condición no se cumple. Para eso utilizamos la palabra reservada else y decimos en un console log, pues no lo es. Y ahí pues ejecuta el no lo es porque 5 no es mayor ni igual a 7. Ahora, si yo te digo 5 es menor o igual a 7, entonces se ejecuta el primer console log y nos dice que sí es menor o igual a 7. Vamos a declarar algunas variables. Vamos a declarar aquí una variable llamada a y una variable llamada b. A la variable a vamos a decirle que va a ser igual a true y que la variable b va a ser igual a false. Entonces vamos a poner en práctica estos operadores que tenemos acá. Vamos a quitar esto y vamos a decir lo siguiente: si a es igual a true y b es igual a true, entonces ahora nosotros enviaremos un console log que diga son verdaderas. En caso contrario, decimos else y mandamos otro console log diciendo una de ellas es falsa. Ahí está. Y aquí me dice en salida que una de ellas es falsa, porque recuerden que para que el i sea verdadero, o sea que se ejecute, si ambas condiciones son true. Aquí yo estoy evaluando dos condiciones. Yo estoy diciendo si a es true y b es true, envía esta.
pero si una de ellas es falsa, entonces ejecuta esta siguiente línea. Ahora, si yo cambio a B y la pongo como true, pues acá inmediatamente me va a decir que ambas son verdaderas. Ahora, ¿qué pasa si esto lo usamos con el OR? Vamos a poner acá las doble barras, que sería el OR. Acá me ejecuta que son verdaderas, porque el OR nos dice que si al menos una es verdadera, entonces la otra se va a ejecutar. Es por eso que acá, como A sí es verdadera, pero B es falso, entonces lo ejecuta, porque al menos una es verdadera. Eso es como tú decirle a una persona, tráeme un jugo de piña o uno de limón. Si no hay de piña, pues él lo trae de limón, y si no hay de limón, pues lo trae de piña. Eso es lo que pasa en ese caso. Entonces, ¿cómo enviaría el otro console? Pues si ninguna de esas opciones pues coincide. Entonces, por último estaría el de la negación. El de la negación lo podemos expresar de la siguiente manera. Si A no es verdadero, entonces acá, como A no es true, o sea, como A no la está convirtiendo a un false, pues entonces ejecuta una de ellas es falsa. Ahora, si A es false, miren lo que va a decir, son verdaderas. Ahí está. Entonces el de la negación lo que hace es como negar lo que está evaluándose en la expresión. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Para entender un poquito el tema de las condicionales, crearemos un breve algoritmo. Vamos a crear un algoritmo para saber si una persona tiene licencia y así poder ver que se pueden crear también if anidados. Si ustedes se fijaron acá en mi sintaxis, pues yo no estaba utilizando el tema de las llaves para las condicionales, o sea, simplemente lo dejaba en una línea. Pero eso solamente si nuestra condición solamente ejecutara una línea de código. Si ejecuta más, pues tenemos que poner las llaves para indicar que va a ejecutar un bloque de código. Entonces, eso lo veremos ahora. Vamos a declarar una variable llamada A, una variable llamada B y una variable llamada C. A la variable A, bueno, vamos a darle nombres más característicos. Por ejemplo, tiene licencia. Vamos a llamar esta variable. La otra vamos a llamarla licencia vencida. Y la otra vamos a llamarla nombre. Y aquí vamos a darle los valores a esas variables. Vamos a decirle que tiene licencia va a ser igual a true, que licencia vencida va a ser igual a false, o sea, la licencia no está vencida. Y vamos a decirle que nombre va a ser igual a Luis Ángel. Ahí estaría. Entonces vamos a hacer una pequeña condición. Si el usuario tiene licencia, o sea, si licencia es igual a true, que es lo mismo que yo deje esto simplemente así con la palabra licencia, entonces ejecutaré este bloque de código. En caso contrario, solamente enviaremos un console log que diga necesitas tener licencia. Y listo. Como ustedes pueden observar, como aquí yo solamente voy a ejecutar una línea de código, no tengo por qué colocar mis llaves. Entonces, dentro de este bloque de código vamos a hacer otra evaluación y vamos a decirle que si la licencia está vencida. ¿Cómo yo niego esto? Pues con el operador de negación, diciendo si la licencia no está vencida, entonces quiero que ejecutes un console log que diga lo siguiente: usted puede rentar un vehículo. Y vamos a decirle acá que nos imprima en consola el nombre. Su nombre es, y acá vamos a concatenar de esta manera con la variable nombre. Entonces miren, inmediatamente entra acá porque sí tiene licencia, y como la licencia no está vencida porque está en false, entra en esta condición y luego ejecuta esto. Ahora, si yo quiero un camino diferente para cuando la licencia sí está vencida, tenemos que enviar colocar aquí un else y decir que envíe un mensaje por consola que diga debes renovarla. Ahí está. Entonces acá cambiamos este false por un true y verán que va a salir este mensaje que dice debes renovarla.
porque esta condición se cumple, entra en este bloque de código, pero como esta condición no se cumple, entra en este else y manda este mensaje. Ahora, ¿qué pasa si tiene licencia es igual a false? Pues cuando lee la expresión, inmediatamente va a saltar a esta línea de código, la número 24, que dice necesitas tener una licencia. Necesitas tener una licencia. Y ahí estaría ese mini ejemplo. Ahora, no solamente tenemos esas palabras reservadas, podemos utilizar otra combinación llamada if-else. If-else, else-if, perdón. Así es como se llama. Entonces, para hacer esa, vamos a declarar variables numéricas, a las cuales vamos a llamar A, B, C y D. A, vamos a decirle que va a ser igual a 7. A, B, vamos a decirle que tiene que ser igual a 8. Y C, que tiene que ser la suma de A más B, por así decirlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir acá, esto lo vamos a colocar dentro de la condición. Esto va afuera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una condición que diga, si A es mayor que B, entonces yo quiero que me imprimas en la consola la suma de A más B. En este caso no voy a usar la variable C, simplemente mandar el resultado por mi consolita. Entonces digo, de lo contrario, si... y dentro de paréntesis vuelvo y coloco otra condición, digo, si A es menor a B, pues yo quiero que tú me hagas pues una operación de resta. Y si ninguno de esos casos se cumple, o sea que por default, pues tú me digas que, bueno, tú multipliques esas dos variables. Así que console.log A por B. Y acá empiezan a salir en consola lo siguiente. Como A es menor que B, pues se restan, y 7 menos 8 es igual a menos 1. Ahora, si A vale 18, o sea, A es mayor a B, 18 y 8 se van a sumar y da un total de 26. Ahora, si A es igual a B, en ese caso se van a multiplicar. Entonces, con ayuda del else if, podemos ver que podemos seguir agregando diferentes condiciones en nuestro algoritmo. Y simplemente en esa línea de código. Algunas personas suelen hacer lo siguiente, y es colocar if a if, y eso es, dependiendo del algoritmo, es una mala práctica, porque entra en un bucle, después lo lee y entra en otro, y después lo lee y entra en otro, y dependiendo de la condición, pues va a causar diferentes tipos de bugs en el algoritmo. Así que esta es una manera más eficiente para poder utilizar eso. Sí hay casos en el que solamente se tiene que utilizar el if para ir evaluando, pero hay otro caso en el que tenemos que utilizar esta sintaxis con el else if. Ahora, ustedes vieron que esta sintaxis es un poquito sencilla. ¿Y qué pensarían ustedes si les digo que esta sintaxis puede ser más fácil que esta? Pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Utilizaremos un concepto que es muy implementado en muchos lenguajes de programación, unos operadores, mejor dicho, que se llaman operadores ternarios, los cuales nos ayudan a nosotros a evaluar pequeñas expresiones de condición. Entonces, estos operadores funcionan de la siguiente manera. Primero, hacemos la evaluación y luego enviamos un resultado posible. Por ejemplo, yo voy a decir si A es mayor a B, ya con esto estoy empezando a utilizar el operador ternario y ahora coloco el signo de pregunta para decir qué va a hacer en caso de que la condición se cumpla. Vamos a hacer un console.log que nos muestre por consola A más B. Y ahora, para decir en caso de lo contrario, colocamos los dos puntos y enviamos un console.log que diga A menos B. Entonces vamos a cambiar los valores acá, vamos a poner aquí 18. Y acá, como A es mayor que B, pues entonces hace la suma. Pero supongamos que A sea menor que B y que A valga solamente 1. Pues en este caso nos lanzaría a nosotros la resta. Y como ustedes pueden observar, esta sintaxis es mucho más cómoda y más fácil que la del if else. Obviamente estas tienen algunos momentos para utilizarse y momentos en que no se utilizan. Ya ahí, por medio de la experiencia, ustedes pueden ir viendo dónde implementar cada una de estas sintaxis. Si quieren que esto sea más entendible, pueden colocar las condiciones dentro de unos paréntesis y les quedaría el código más legible y seguiría funcionando exactamente igual. Y bueno,
por ahora, de las partes de las condiciones, eso es todo. Pero hay un tema muy importante a tratar que va vinculada con las condiciones, y es los casos. Los casos o switch nosotros también lo utilizamos como medio de condiciones, pero estos son un poco más tediosos de utilizar porque su sintaxis es más compleja y más larga. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a dejar este mismo ejemplo de las variables y vamos a agregar aquí una variable que se llama operador, por ejemplo, y vamos a decirle que operador será de tipo string y que va a almacenar por defecto el valor del signo de suma. Entonces, con los casos vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos la palabra reservada switch y ahora pasamos una variable, la variable que queremos comparar para los posibles casos que va a evaluar el switch. En este caso es mi variable operador. Y ahora digo lo siguiente, case, y dentro del case evalúo el valor que va a contener la variable operador. Si el operador es más, pues aquí coloco dos puntitos y debajo de los dos puntos especifico qué cosa quiero que se haga. En este caso yo le digo, mira, muéstrame un console log de A más B. Y para decirle que eso finaliza ahí, escribimos la palabra reservada break para que rompa ese bloque de código. En el caso número 2, si mi operador es el signo de menos, pues yo quiero que me envíes un console log de A menos B. Y colocamos pues un break para que rompa otra vez. En el caso 3, si es un asterisco, quiero que muestres la operación de multiplicación y decimos A asterisco B. Usamos un break para terminar de romper y punto y coma. Y por último usamos la palabra reservada default para que haga una operación por defecto. En este caso vamos a decirle que por defecto ejecute pues la división. Miren, aquí ha ejecutado 9 porque yo tengo el operador de suma. Y recuerden que A más B, en este caso 1 más 8, es igual a 9. Si cambio este operador por un menos, pues ahí sería pues 1 menos 8 es igual a menos 7. Si lo cambio al asterisco, pues acá me dirá que 1 por 8 es 8. Y si acá yo lo dejo simplemente vacío, pues hará inmediatamente una división. Es decir, 1 entre 8 es igual a este número. O si paso otro valor que no tiene nada que ver con ninguno de esos casos, como por ejemplo, puedo pasar estas letras y acá me seguirá tirando la división, porque está evaluando si ninguno de esos casos se están cumpliendo, entonces ejecuta el que yo te he dado por defecto. Y bueno, así se utilizaría el switch y los casos que van dentro del mismo. Por ahora ha sido todo de los operadores lógicos y relacionales y también del tema de las condicionales. En el próximo video estaremos tratando el tema de los bucles, donde veremos todos los bucles. Bueno, todos no, sino los tres principales, que son el for, el while y el do while. Ya el for each y los demás lo veremos con el tema de los arreglos y eso. Así que nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un like. Así que hasta el próximo video.